Bueno, pues ahora sí que vamos a empezar ya directamente con esta sesión que está centrada en la misión de adaptación al cambio climático. Eh, Quiero presentarme, mi nombre es Lidia González, trabajo en CEDETI y estoy vinculada a Horizonte Europa en dos de los clústeres de Horizonte Europa del Pilar 2. En el clúster 5, en la parte que aborda clima, energía y movilidad, estoy en la parte de clima fundamentalmente, y en el clúster 6, que lleva todos los temas de bioeconomía y medio ambiente, yo estoy más centrada en la parte de medio ambiente. Y además también estoy participando en un grupo específico que se ha hecho en relación, un grupo específico para interaccionar con la Comisión Europea en relación a la misión de adaptación al cambio climático. La idea de esta sesión que vamos a tener ahora es presentaros fundamentalmente lo que son las convocatorias 2021 que están abiertas ahora mismo dentro de Horizonte Europa, pero yo os daré también un pequeño contexto para entender bien cómo aparecen esas convocatorias y con qué se relacionan. Y la idea es que después de mi intervención, o según se vaya haciendo, vayáis formulando preguntas sobre dudas o cuestiones que tengáis. Para intentar coordinarlo esto de una manera un poco más razonable, si os parece, os pediría que por favor vuestras preguntas las pusierais en el chat, identificando, bueno, vuestro nombre ya aparece, pero identificando la entidad a la cual pertenecéis, de manera que, bueno, pues luego yo lanzaría esas preguntas, o si es posible, que creo que es posible, que pudierais intervenir y formularlos vosotros directamente. ¿De acuerdo? Y sin más preámbulo, me voy directamente a la presentación que voy a hacer. Para los que hayáis estado en la parte previa, en la primera parte de esta jornada, había algunas cosas que a lo mejor ya os suenan. Perdón, que tengo que hacer un cambio en la presentación, que ya os suenan directamente porque ya las he comentado. Pero ya digo, conviene refrescarlos, sobre todo para entender bien el contexto en el cual se lanza esta misión y las líneas de investigación e innovación que aparecen reflejadas en la misma. Vale, ahora sí que la tengo ya preparada porque había una pequeña confusión y ahora ya sí que estamos. Bueno, realmente voy a pasar un poco esta primera parte que ya es de esta y nos vamos aquí. Horizonte Europa, convocatorias 2021, misión de adaptación al cambio climático. Me tenéis que disculpar, estas son las cuestiones del directo. Pero vamos adelante. Ya digo, me voy a centrar fundamentalmente en las convocatorias, pero tengo que dar un poco el contexto y la explicación de lo que es la misión y sobre todo su plan de implementación, que es la base en la cual se sustentan los topics y las líneas de investigación que se lanzaron y se van a lanzar en los próximos años, porque va a haber convocatorias 2021, 2022 y también 2023. Y antes de empezar, simplemente quiero deciros que yo no voy a intentar contaros algunos detalles de estas convocatorias, centrarme en algunos aspectos que me parecen muy relevantes, pero que lo que no voy a hacer es repetir exactamente el Infoday que la Comisión organizó en los pasados días 18 y 19 de enero, y en el cual hubo una sesión específica de esta misión de adaptación al cambio climático, más que nada porque ellos tenían mucho más tiempo y daban muchísima más información. Con lo cual, cuando hablo de estos enlaces de interés, creo que es fundamental ver cuál es la información que tenemos sobre la misión. Aquí podéis ir a la página web de la misión y encontrar todos los documentos relativos a ello, los documentos que elaboró el Mission Board, más el plan de implementación que ha lanzado la Comisión. Luego, los Infodays, el Infoday que se lanzó de las misiones, y en concreto la misión de la adaptación al cambio climático, pero también la misión, digamos, horizontal de preparación de propuestas, y un documento que se ha publicado que son las preguntas más frecuentes en relación a la misión de adaptación al cambio climático, que responde a buena parte de las preguntas que nos hemos ido haciendo muchos, yo entre ellos, en relación a las misiones y cómo determinados conceptos aparecen en el contexto de dicha misión. El índice de mi presentación son 3 puntos, y empezando por
compromisos, empezando por ese contexto al que me refería antes. Es importante, ¿por qué se ha decidido tener una misión de adaptación al cambio climático? Bueno, porque, digamos, hay un consenso ahora mismo tanto científico como de otros sectores en que el cambio climático es algo que es importante, que es un reto que tenemos que abordar y que hay que abordarlo desde el punto de vista tanto de mitigación, es decir, de reducción de gases de efecto invernadero, y para todo eso hay toda una serie de actuaciones sectoriales muy potentes, tanto a nivel global como a nivel de la Unión Europea como a nivel de los países, pero también hay que trabajar en lo que ya tenemos, es decir, aunque hoy cortásemos el interruptor de la emisión de gases de efecto invernadero, ya tenemos un cierto cambio que nos está afectando, y nos está afectando a nuestra vida diaria, nos está afectando a los sectores productivos, a los sectores industriales, a los sectores económicos. Y para esto, lo que decía, es muy interesante, va a ser muy interesante ver el informe que va a salir publicado el próximo lunes por parte del IPCC, y que está centrado precisamente en los impactos, adaptación y vulnerabilidad al cambio climático. Y no es un tema exclusivamente científico. Desde el Foro Mundial, digamos, el Foro Económico Mundial, también se muestra la importancia del cambio climático y los efectos, los impactos que puede tener el cambio climático en todo lo que son actividades económicas, industriales y productivas, es decir, en la economía. Luego hay un consenso en que algo hay que hacer en relación a este problema. ¿Por qué hablamos de compromisos, políticas e iniciativas? Bueno, los que alguna vez me hayáis oído hablar en las presentaciones de Horizonte Europa, el tema es que nos vamos a encontrar en el programa de trabajo, en los programas de trabajo, estas referencias a estos compromisos, políticas e iniciativas. Y por otro lado, es que la investigación y la innovación son herramientas clave de cara a ese cumplimiento de esos compromisos políticos, a cumplir los objetivos que se marcan en las políticas, e inclusive para dar nuevos inputs de cara a futuros compromisos o targets o objetivos que tenemos que cumplir. La base científica, la base de investigación e innovación son muy importantes a la hora de proveer de datos fiables a los políticos, a los que tienen que hacer esas políticas, para lanzar esas nuevas políticas o esas actualizaciones. Dos muy importantes a nivel internacional serían los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, en los que la Unión Europea y también los países estamos comprometidos, y dentro de la Unión Europea quizá habría que destacar el Pacto Verde Europeo, con ese compromiso de ser climáticamente neutros en 2050. Y bajo ese Pacto Verde Europeo, toda una serie de actuaciones que hay que realizar en relación en diferentes ámbitos, pero una muy en particular que sí que quiero destacar hoy, que es la nueva estrategia de adaptación al cambio climático que se lanzó el año pasado, en 2021, y donde está entroncada, como la base política de esta misión de adaptación, que pasa a ser un instrumento importante de cara al cumplimiento de los objetivos que se marcan en esa estrategia. Por supuesto, esto no es exhaustivo, aquí se han mencionado algunas, pero hay muchas otras que podríamos relacionar. Objetivos de Desarrollo Sostenible, simplemente quería poner esta referencia porque el objetivo relacionado con la acción por el clima, junto con los objetivos relacionados con el agua y con las acciones en la tierra y en las aguas, constituyen un poco la base que sustentan esa pirámide que, digamos, en el sentido de que sin esos 4 objetivos que son básicos, todos los temas que se plantean, que son objetivos más complejos a nivel de sociedad y a nivel de economía, no sería posible alcanzarlos. Y del Acuerdo de París, volver a señalar lo que he dicho en mi intervención anterior. Casi todos nos acordamos de ese tema de que intentemos no superar ese 1,5 grados o 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial en relación al tema de los gases de efecto invernadero, pero ya ahí también se hablaba de adaptación, de los impactos, de los daños y perjuicios que provocaba el cambio climático que ya tenemos, y de cómo el papel a nivel local de las ciudades, de las regiones, de las administraciones locales es relevante de cara a la puesta en marcha de estas acciones de adaptación. Esto es otro de los núcleos que están muy en la base de la misión de adaptación al cambio climático, esa componente local y esa componente de
peculiaridad, de particularidad en cuanto a lo que es el análisis de riesgo y el análisis de acciones a poner en marcha dependiendo de la situación de cada región, por temas climáticos, por temas geográficos, por temas económicos, por que sea diferente su punto de partida. En la COP26 lo que se demostraba es que nuevamente, a lo mejor con las acciones que estamos poniendo en marcha, se están logrando objetivos, pero parece que es innegable que ya tenemos un cierto incremento de temperatura y ese incremento de temperatura ya está teniendo unas consecuencias muy claras asociadas a eventos climáticos extremos o a acciones tipo grandes sequías, tipo inundaciones, que el incremento del riesgo de incendios, que tienen un efecto muy claro en sociedad, economía y sistemas de producción presentes y de cara al futuro. El Pacto Verde Europeo, lo que os comentaba, es un poco esa gran prioridad de la Comisión Europea, donde evidentemente la idea es ser climáticamente neutros en 2050, pero no a cualquier precio, y lo que se plantea con este Pacto Verde Europeo es que sea la hoja de ruta de cara a la transformación económica y social de Europa de aquí a 2050, y por supuesto hay que poner en marcha una serie de acciones de cara a esa mitigación de gases de efecto invernadero, pero también de adaptación, porque se quiere que no deje a nadie atrás, que consiga proteger la vida humana, la biodiversidad. Ya sabemos que estamos teniendo efectos muy claros en pérdidas de biodiversidad. La relación entre biodiversidad de ecosistemas y cambio climático es muy importante, y también en el tema de cómo esos cambios pueden afectar a nuestras empresas, a nuestras industrias. Esa transformación de la economía y de la sociedad se plantea trabajando en distintas áreas, en ocho grandes áreas de trabajo. Y lo que quiero resaltar con esta diapositiva es que, si lo pensamos bien, el cambio climático nos afectaría a todas y cada una de estas áreas. Por supuesto, en el caso de la ambición climática por defecto, pero en todas las demás áreas nos afectaría, y de hecho va a ser necesaria una adaptación en cada una de estas áreas por efectos de lo que ya tenemos hoy encima. La investigación y la innovación en todas estas áreas y en relación a adaptación al cambio climático son claves para poder conseguir poner en marcha acciones que den una solución más completa, que den una solución más rápida y una solución más inteligente. Y cuando hablo de investigación e innovación, no me refiero a investigación e innovación puramente tecnológica. La estrategia de adaptación al cambio climático en 2050, además de ser climáticamente neutros, la Unión Europea quiere ser una sociedad resiliente al clima y adaptada a esos cambios que pueden devenir, que pueden derivar del cambio climático, y los objetivos que se plantea es que sea eso, más inteligente, más rápida porque ya tenemos efectos muy claros. En España los tenemos muy claros, pero quizá nuestros colegas de más el norte de Europa los están viendo de una manera más evidente en los últimos 2 o 3 años, debido a las diferentes situaciones, olas de calor, incidencia de incendios, situaciones similares que han venido sufriendo. Y esa aproximación sistémica en el sentido de que este cambio climático nos está afectando a todos los sectores, desde los más primarios, por así decirlo, hasta los más secundarios o terciarios, porque al final, si pensamos, por ejemplo, en un sector de producción, agricultura, ganadería, y los impactos de cambio climático, si tenemos más eventos de extremos que pueden impactar en temas como seguros, por poner un ejemplo. La colaboración internacional va a ser clave para llevar adelante para conseguir realmente resolver o poner en marcha medidas que sean efectivas de cara a la adaptación al cambio climático. Compromiso de la Unión Europea con los temas de la acción por el clima, muy importante. En el presupuesto global de la Unión Europea de 2021 a 2027 hay un compromiso de que el 30% vaya para cambio climático. Más allá de Horizonte Europa, más allá del programa LIFE, más allá, en todos los programas tiene que haber esas actuaciones que de alguna manera contribuyan
bien de mitigación o bien de adaptación al cambio climático. Por poner un ejemplo, en la política agraria común también va a haber acciones que de una manera muy clara contribuyen a este ámbito de acción por el clima. Y, por volver a decirlo, la investigación y la innovación, herramientas clave para la ayuda a la consecución de esas políticas, de los objetivos que se marcan en esas políticas, de los objetivos que tenemos marcados para 2050. La Misión Europea de Adaptación al Cambio Climático, sabemos que se han definido 5 grandes misiones. Nos han comentado antes que en septiembre del año pasado se lanzó la comunicación de la Comisión en relación a estas misiones europeas, y en esa comunicación ya se hablaba de alguna manera que hay 4 misiones que están muy vinculadas al Pacto Verde Europeo. Por lo que os voy a contar a continuación, desde mi punto de vista, las 5 misiones están muy vinculadas entre sí. Con lo cual yo incluiría también la parte de cáncer, la misión de cáncer, dentro de esa consecución de llegar a tener una sociedad en 2050 climáticamente neutra, resiliente al cambio climático, pero también que no deje a nadie atrás y que sea una sociedad, digamos, saludable y con bienestar. ¿Cuál es el gran objetivo de la misión de adaptación al cambio climático? El gran objetivo que se plantea es ese que aparece, que es el de apoyar al menos a 150 regiones y comunidades europeas. Y quiero hacer hincapié en que no solamente se habla de regiones, sino también de comunidades. El concepto de comunidades es un concepto un poco más abierto, porque se referiría a un conjunto de personas / entidades que tengan intereses comunes, una vinculación común y a las cuales tuviesen que plantear acciones en relación al cambio climático. Y la idea es que eso, digamos, apoyar esas 150 regiones y comunidades para ser climáticamente resilientes en 2030. Al menos a esas 150 comunidades y regiones, pero con la idea de que más allá de ellas, otras comunidades y regiones se puedan beneficiar de las acciones que se pongan en marcha. Y para poner en marcha, para conseguir este objetivo, digamos, primordial, lo que se establece dentro del plan de implementación de la misión de adaptación al cambio climático, es importante que lo tengamos en cuenta, son 3 objetivos, digamos, derivados. ¿Por qué? Igual que antes lo he comentado en relación a España, en España no todas las comunidades, no todas las comunidades autónomas, no todas las regiones, no todas las comunidades a nivel local estamos en la misma situación en relación al cambio climático, ni en temas de adaptación ni en temas de mitigación. Y lo mismo ocurre a nivel europeo. Entonces, lo que se plantea es actuaciones que permitan, en primer lugar, preparar a todas las regiones y comunidades europeas para que conozcamos esos riesgos, esos riesgos y oportunidades climáticas que podemos tener por delante, proporcionando a las administraciones locales y regionales acceso a esos perfiles climáticos que habría que tener definidos, sistemas de alerta temprana y orientación para el desarrollo de los planes integrales de gestión de riesgos. Ese sería, digamos, como la base, el objetivo de la base. Un segundo objetivo, que es acelerar esa transformación hacia la resiliencia climática, trabajando al menos con 150 regiones y comunidades, desarrollando esos itinerarios de transformación que se tendría que hacer de cara a definir esos planes para una adaptación segura. Digamos, la cúspide de la pirámide sería ese tercer objetivo, donde ya estaríamos hablando de unas demostraciones sistémicas de esos planes y de esas soluciones, pero a nivel grande, es decir, grandes demostradores que tuvieran esa componente, como ya he dicho antes, no solo tecnológica, sino también social, para poner en marcha y demostrar que esos planes, esos itinerarios que se habían definido realmente funcionan. La idea al final es que esos demostradores además sirvan de ejemplo, pueden servir de ayuda para que otras regiones y otras comunidades que no estén directamente implicadas en los demostradores realmente los puedan llevar adelante, puedan copiar o puedan adaptar esas soluciones que se planteen ahí. El objetivo al final sería una Europa resiliente al clima en 2030 de manera generalizada. Pero esto cómo se haría y
cómo se haría esa aproximación sistémica, es decir, en qué ámbitos habría que trabajar y qué significa hacer esa aproximación sistémica. Pues, por un lado, lo que se ha identificado en este plan de implementación es que hay una serie de lo que se denominan los key systems, de sistemas clave, que áreas de innovación en las cuales habría que trabajar y algunas condiciones facilitadoras en las cuales también habría que trabajar para poder poner en marcha unos planes de adaptación y unas soluciones de adaptación importantes. Entre las áreas clave estaríamos hablando, como decía antes, esta misión es una misión muy transversal, muy transsectorial, porque se habla de gestión del agua, se habla de agricultura y sistemas de alimentación, se habla de infraestructuras críticas, se habla de tema de salud, se habla de gestión del territorio, se habla de gestión de las comunidades. Y en cuanto a las condiciones, digamos, de facilitadoras, se estaría hablando del uso de los datos y la puesta a disposición de todos aquellos que puedan necesitarlo, ciudadanos, administraciones, del conocimiento que hay en relación al cambio climático. Se habla de tener que hacer modificaciones en temas de gobernanza e involucración tanto de los ámbitos políticos como del ámbito ciudadano. Tema de inversiones, tanto públicas como privadas. Temas de favorecer las economías circulares, la implantación de economías circulares. Temas relacionados a esa transformación social, porque se está convencido, y vuelvo a insistir, esto no se trata solamente de tener soluciones tecnológicas, sino de tener cambios a nivel de la sociedad, de manera que permitan que esa adaptación y esa resiliencia para 2030 se conviertan en una realidad. Y nuevamente, esa aproximación sistémica significa involucrar a todos los tipos de stakeholders. Antes se decía, no estaríamos hablando exclusivamente de la comunicación científica e investigadora, sino estaríamos hablando de una manera muy clara de los ciudadanos europeos, serían los grandes protagonistas, pero estaríamos hablando de la industria, de las compañías privadas, por supuesto de las administraciones, tanto a nivel europeo como de los Estados miembros, como de las regiones, como de las comunidades, como a nivel local. Todos tendrían que estar trabajando conjuntamente, contribuyendo de alguna manera con diferentes instrumentos y con diferentes acciones a conseguir los objetivos de la misión. También se decía antes, y es cierto, todavía esta gobernanza no está perfectamente bien trabada. Todavía todas estas condiciones facilitadoras de las que hemos hablado no están totalmente desarrolladas, pero las misiones son algo nuevo para todos y se está empezando, y en el camino también iremos aprendiendo para conseguir poner acciones, programas, vías de financiación, vías de apoyo, acciones complementarias en marcha. La misión de adaptación al cambio climático dentro del plan de implementación veréis que está estructurada en tres grandes fases. Una que es la primera, la de construcción, de 2021 a 2023. Es importante, estamos en esa base porque la idea es que se lancen dentro de Horizonte Europa una serie de acciones que nos permitan dar apoyo a un número de comunidades y de regiones para empezar a trabajar con ellas, poner en marcha una plataforma que sirva de sistema de soporte y de sistema de comunicación y de información y de aglutinar todo lo que ya existe. También lo decía antes, no partimos de la nada, es decir, ya hay muchas cosas que están puestas en marcha a nivel de los diferentes países, regiones, comunidades, que es importante que conozcamos y que podamos hacer uso de ello, porque a lo mejor las buenas prácticas de otros nos pueden ayudar a nosotros. Entonces hay que poner en marcha ese sistema de apoyo, y lo que ocurre es que en 2023, al final de 2023, habrá una primera evaluación de las misiones para ver cómo se han ido implementando y los siguientes pasos que se van a desarrollar. El siguiente bloque sería, digamos, el gran despliegue de las misiones, donde se harían ajustes, porque de esa evaluación podrán venir recomendaciones de cara a la implementación de la misión. La idea es seguir involucrando a más regiones y más comunidades y trabajando en diferentes áreas de innovación, y que también salgan recomendaciones hacia los que tienen que hacer las políticas, de manera que se pueda alcanzar esa resiliencia climática entre 2030 y 2050. Y la última etapa sería la de consolidación de los resultados y el tema de lanzar nuevos proyectos a gran escala. Los fondos. Por un lado, se ha comentado,
hay fondos ahora mismo comprometidos de Horizonte Europa, pero no pueden ser, no deben ser, no van a ser los únicos fondos que vayan a contribuir a las misiones. Entonces, hay diferentes programas dentro de este compromiso plurianual de la Unión Europea 2021-2027 que estarán destinados a las misiones, y para la fase de consolidación será ya el siguiente el programa plurianual de fondos. Y en el caso de I+D+I, a nivel de la Unión Europea tendremos Horizonte Europa hasta 2027 y luego sería el siguiente programa marco el que podría dar apoyo, soporte a esta fase de consolidación, donde en cualquier caso la Comisión ya adelanta que en este caso de poner en marcha grandes demostradores podrían tener alguna contribución de investigación e innovación, pero serían sobre todo otros programas, tanto públicos como privados, los que tendrían que contribuir a esta fase de grandes demostradores. Se han puesto en marcha ya algunas acciones. De hecho, la última convocatoria de Horizonte 2020, la convocatoria del Green Deal, ya tenía algún topic relacionado con las misiones y en concreto con la misión de adaptación al cambio climático, el número 3, de hecho. Y en Horizonte Europa ya se han lanzado los primeros programas. Las convocatorias de 2021 hubo una primera convocatoria centrada en esas acciones de coordinación y apoyo de cara a los planes de implementación de las misiones, y ahora están abiertas las convocatorias de las que voy a hablar ahora. Las convocatorias 2022 están ya en preparación y las de 2023 enseguida se empezará a trabajar en ellas también. Y en paralelo tenemos que uno de los temas importantes de las misiones, se ha repetido yo creo en todas las misiones, es la importancia de los ciudadanos y de todos los posibles actores que puedan contribuir a la consecución de los objetivos de las misiones. En el concreto, en la misión de adaptación del cambio climático se plantea como uno de los esquemas de gobernanza el tener un foro anual de la misión de adaptación al cambio climático, donde sea un foro de discusión y de recoger propuestas de cara a mejorar la implementación de la misión. Este año ya está programado, todavía no hay información disponible, pero está programada la fecha para el 7 de junio de 2022. Y para finales de este año lo que se quiere tener en marcha es esa plataforma que nos permita hacer un seguimiento y un control, un control de las actividades que se están llevando a cabo o que pueden contribuir a la misión, no solo dentro de Horizonte Europa, sino en sentido amplio, y que sea una fuente de información y de formación en relación a los temas de adaptación al cambio climático. Y ya las convocatorias. Simplemente recordaros que en el caso de Horizonte Europa el compromiso presupuestario en relación a la acción por el clima es más alto que el compromiso en el caso del presupuesto plurianual de toda la Unión. En este caso estamos hablando del 35% que irían a acciones relacionadas con el clima, mitigación, adaptación, resiliencia. Perdonadme porque me he ido un poquito atrás. O sea, un poquito adelante, perdón. ¿Vale? Y aquí es la estructura de Horizonte Europa que seguramente muchos conocéis, y he querido destacar que parece que esta misión tiene su gran centro de gravedad, y es así, en el clúster 5, en la parte de clima. Sin embargo, por esas áreas de intervención claves en las cuales hay que trabajar, por el impacto que está teniendo el cambio climático en los diferentes sectores y ámbitos de nuestra economía, de nuestra sociedad, desde mi punto de vista, estaría relacionado muy claramente con todo el resto de clústeres que están dentro del Pilar 2 y, evidentemente, también con los otros pilares que están dentro de Horizonte Europa. Lo digo porque nos vamos a encontrar en las convocatorias que tengo a continuación temas que tienen que ver con riesgos en infraestructuras, que estaban muy relacionados con el clúster 3, con temas relacionados, por ejemplo, con planificación desde el punto de vista de una región o de una comunidad en relación a esos sistemas clave, y esos sistemas claves incluían la salud, incluían infraestructuras, incluían agricultura, incluían energía, y estamos hablando que esos ámbitos, esos sectores estarían relacionados con otros clústeres que están dentro de Horizonte Europa. Por eso digo que esta misión es quizá la más
transsectorial de todas las misiones que están planteadas, de las 5 misiones que están planteadas ahora mismo. Lo que nos vamos a encontrar en el programa de trabajo 2021-2022, los topics en relación a la misión de adaptación al cambio climático. Por un lado, os lo decía antes, es importante que tengamos en cuenta, si podemos revisar, leer el plan de implementación de la misión, porque vamos a ver que están realmente muy conectados y realmente en el texto nos vamos a encontrar referencias al plan de implementación de la misión. He hablado antes que hay un objetivo fundamental y luego 3 objetivos, digamos, más prácticos que se van a abordar en la misión. Lo que se ha decidido en la misión, teniendo en cuenta que la situación de las regiones y comunidades en la Unión Europea es muy diferente, no todos estamos en el mismo nivel de desarrollo o en el mismo nivel de conocimiento de la situación de los riesgos y vulnerabilidades, no es empezar a trabajar por el primero y luego secuencialmente ir al segundo y al tercero, sino que lanzar acciones que vayan abordando los 3 objetivos de la misión en paralelo, de manera que se dé oportunidad a regiones y comunidades en diferentes situaciones a poder participar. Y además, esa forma también realimenta todo el sistema en temas de conocimientos, ejemplos, buenas prácticas. Dentro del programa de trabajo 2021-2022, no den los topics, pero sí en las otras acciones asociadas al trabajo, hay una acción relacionada con el lanzamiento de la plataforma de implementación de la misión. Lo que se busca es dar cobertura a esta primera etapa del plan de implementación, al building up de la misión, y proporcionar esos primeros resultados de cara a la revisión que va a tener lugar en 2023 de las misiones. Y también se quiere, por supuesto, construir, aprovechar todo lo que ya se ha hecho previamente en relación con temas de adaptación al cambio climático. He puesto el ejemplo de la convocatoria del Green Deal, pero tenemos un montón de proyectos en Horizonte 2020 relacionados con adaptación. Por supuesto, en el programa LIFE hay también proyectos que están en marcha y que se han aprobado y que se están desarrollando en relación con adaptación, con lo cual construyamos, aprendamos, veamos lo que ha funcionado, veamos lo que no ha funcionado y podamos mejorar de cara a dar respuesta en estos topics a lo que nos está pidiendo la Comisión. Un detalle muy importante. El más importante casi de esta presentación es las fechas de las convocatorias, las fechas de los topics que tenemos ahora. Se abrieron en enero, el 11 de enero, pero la que es clave es la fecha de cierre. Es el 12 de abril a las 5 de la tarde, hora de Bruselas. Para aquellos que estéis preparando o pensando presentar propuestas, esa es la fecha que sí o sí tenéis que marcar a fuego en vuestro ordenador. Y este cuadro es pues un resumen de los 5 topics que tenemos dentro de esta convocatoria de la misión de clima. He querido resumir, digamos, los aspectos más importantes. Por ejemplo, el tipo de acción. Vemos que, salvo un caso que es una acción de innovación, en el resto son acciones de investigación de innovación. También el presupuesto disponible y el tamaño de los proyectos que se esperan. Que nos darían un poco el número de propuestas de proyectos que finalmente van a recibir financiación y algunos detalles adicionales que me han parecido relevantes. ¿Qué detalles? En el caso del primer topic que está relacionado con esa evaluación de los riesgos asociados al cambio climático, y el segundo topic que tiene que ver con ese desarrollo de esos itinerarios hacia la resiliencia climática, es importante que tengamos en cuenta que son acciones de investigación e innovación, pero que llevan incluida el lanzar convocatorias de apoyo a terceras partes. Es lo que se llama los third parties o el cascade funding. Y el segundo detalle que me ha parecido importante es que, bueno, aquellos que ya habéis participado o que habéis mirado las condiciones de Horizonte Europa, sabéis que para las RIAs y las SIAs, las memorias ahora mismo, las memorias estándar para las propuestas completas son de 45 páginas, pero puede haber algunas excepciones. En el caso del Topic 1 y 2, la excepción es que nos hemos ido a 70 páginas, precisamente porque el tener que incluir esas convocatorias a terceras partes nos lleva a tener que dar una explicación bastante más amplia de qué es lo que vamos a hacer dentro de la propuesta.
Y ya yendo un poco a cada uno de los topics, por destacar algunas características, como os decía, no voy a entrar en todos los detalles, para eso tenemos la presentación que nos hizo la comisión, pero sí algunos detalles de algunos de los topics que me parecen que pueden ser más relevantes, aparte de lo que después queráis preguntar, por supuesto. El primer topic que hablamos de esa evaluación de riesgos. A ver, está relacionado directamente con el primer objetivo, es decir, estaríamos planteando el tener una herramienta que sea una herramienta más o menos estandarizada, común, armonizada para todas las regiones, que nos permita hacer esa evaluación de riesgos. Y dentro de este topic, en concreto, dentro de la propuesta hay dos acciones que hay que hacer, no es una o la otra, hay que hacer las dos. Primero, hay que hacer esa herramienta de evaluación de riesgos y de vulnerabilidades, y luego utilizarla lanzando esa convocatoria a terceras partes, a regiones y comunidades, para que utilizando esa herramienta podamos ayudarles a hacer esa evaluación de riesgos. En la primera acción, lo que nos piden es que sea un modelo que sea multirriesgo, multisector, que sea una aproximación común para la evaluación de los riesgos climáticos y sus componentes, que tengamos en cuenta aquellos servicios y datos que ya están disponibles, pero que podamos identificar algunos gaps y ver si esos gaps los podemos resolver en lo que nosotros estamos planteando. Y la resolución tiene que ser a escala local o regional. Esta primera acción se llevaría más o menos el 20% del presupuesto que se ha planteado dentro del topic. Y todo el resto iría a la segunda acción, donde se querría apoyar al menos a 50 regiones y comunidades. Hay que explicar cómo se han seleccionado a esas regiones y comunidades, asegurando que hay una variedad en la localización y en los tipos de riesgos climáticos que se van digamos, a evaluar, y que se plantee, más allá de esas 50 regiones en las cuales hay que trabajar, cómo se podría utilizar o cómo se podría dar apoyo a regiones adicionales. El segundo topic está relacionado precisamente con el segundo objetivo, porque aquí estamos hablando ya del desarrollo de esos itinerarios hacia la resiliencia climática y la definición de esas agendas de innovación. Entonces, aquí hay que, digamos, partir de que ya tenemos esa evaluación de riesgos hecha. Se trata de apoyar al final al menos a unas 100 regiones y comunidades, y de generar hacer, digamos, acciones de capacity building, de formación, de manera que ellas sean capaces de desarrollar esos itinerarios dentro de lo que son las características de esas regiones y de esas comunidades específicas. Pero como siempre, como ocurría en el tópico anterior, la idea sería que fuera una herramienta, algo que sirviera no solo a las regiones que directamente van a participar dentro del topic, sino más allá. Nuevamente, el foco tendría que estar en aquellas regiones que a lo mejor presentan una mayor vulnerabilidad o unos riesgos unos recursos destinados a la adaptación que estén quizá limitados o que tengan una capacidad adaptativa que sea más limitada. Pero en principio estaría abierta nuevamente a diferentes tipos de regiones, a diferentes situaciones y a diferentes riesgos climáticos. El tópico número 3 vuelve a estar relacionado con el primer objetivo de la misión, porque aquí de lo que se trata es de un modelo relacionado con temas de infraestructuras. Es decir, el tema de infraestructuras y cómo los efectos del cambio climático, incluyendo, digamos, múltiples riesgos y además efectos cascada o desastres, digamos, que se combinen, que devienen uno de los otros, cómo afectarían a las infraestructuras. Se trataría de considerar varias infraestructuras críticas en cada una de las regiones y cómo su funcionamiento podría verse afectado por los riesgos climáticos.
y los costes de no proveer digamos, los servicios. Estamos hablando, cuando hablamos de infraestructuras críticas, estamos a estar hablando de electricidad, podemos estar hablando de agua, podemos estar hablando de infraestructuras digitales, podemos estar hablando de temas relacionados con salud, podemos estar hablando inclusive de infraestructuras a nivel de construcción de edificaciones. Entonces, ¿cómo el hecho de que no tener esos servicios, cuál sería el coste y los efectos derivados de no tener esos servicios en marcha? Aquí la Comisión nos hace referencia a una guía técnica que ha publicado y en la cual sí que nos dice que veamos cómo nuestras propuestas, digamos, hacen uso de lo que aparece reflejado en esa guía o son complementarios a lo que aparece reflejado en esa guía publicada el año pasado, si no me falla la memoria. El del Topic 4 referido a los grandes demostradores de resiliencia climática. El mismo título lo indica, está relacionado con el tercer objetivo de la misión. Y este es un topic, bueno, realmente ya los topics 1 y 2 también eran muy largos, si uno al leerlos, es un topic muy largo, pero aquí el esquema que se plantea es que se tienen que plantear realmente ya, probar soluciones sistémicas. Sistémicas significa, más allá de un problema concreto o de una solución tecnológica concreta, sino incluyendo diversas soluciones, tanto a nivel tecnológico como a nivel social. El esquema que se plantea aquí es: ojo, tenemos regiones más avanzadas, regiones más desarrolladas, más experimentadas, entonces que ellas sean las que pongan en marcha estos pilotos demostradores, estos grandes demostradores, pero que colaboren con otras regiones que sean menos experimentadas o que estén menos avanzadas en sus estrategias o en la definición de sus itinerarios de planificación, pero que tengan una situación climática o de riesgo similar, de manera que la experiencia de los frontrunners sirva a esas regiones menos experimentadas para aprender o para tener una idea de qué cosas podrían poner en marcha. Lo que se plantea aquí es un compromiso muy importante por parte de las regiones que quieran participar, en particular de las frontrunners, porque se les va a exigir un compromiso para poner en marcha estas soluciones que vaya más allá del desarrollo del proyecto. Se es consciente, aunque digamos el presupuesto de estos proyectos es interesante, pero se es consciente que para poner en marcha esos grandes demostradores se necesitan, aparte del dinero de Horizonte Europa, otros fondos provenientes de otros programas o inclusive de inversiones privadas, pero no solamente desde el punto de vista de fondos, sino desde el punto de vista de compromiso a nivel de gobierno de las administraciones para llevar adelante la puesta en marcha de estas soluciones. Y lo que se va a pedir es ese compromiso por escrito. Y además, un plan de escalabilidad teniendo en cuenta, como os decía, que estas acciones se supone que tienen que ir alineadas con planes más grandes que posiblemente esas regiones o comunidades ya pueden tener en marcha de cara a la adaptación al cambio climático. El último de los topics tiene que ver con uno de los elementos fundamentales de las misiones, que es el compromiso y la involucración de los ciudadanos. En este caso, en esa transformación, en ese cambio que tenemos que hacer, en esa transformación de cara a la resiliencia climática. Y el tema de la involucración social realmente es una componente que está en los tres objetivos. En las diferentes, da igual en qué situación o en qué momento se encuentre cada una de las regiones, comunidades, no se quiere hacer esto de una manera, digamos, de arriba abajo, sino que se quiere que sea una contribución de todos esos posibles actores y en particular de los ciudadanos en encontrar esas soluciones. Entonces, aquí de lo que se trata en este topic es buscar esas formas de mejor involucrar a los ciudadanos y a esos posibles actores. Hay ya herramientas, hay casos en los cuales se ha visto que estos procedimientos de involucración de los ciudadanos han funcionado, pero hay que ver por qué han funcionado, pero por qué no, a lo mejor en otros sitios no ha ocurrido lo mismo, ver esas componentes también locales, culturales que pueden ayudar o no a la involucración ciudadana y asegurar estas sinergias entre las misiones y otras iniciativas locales
o regionales o nacionales que puedan existir. Por ejemplo, se me ocurre en España, se está ahora mismo realizando las reuniones de la Asamblea Ciudadana para el Clima. Bueno, tal vez habría que ver qué posibles conexiones podríamos tener. En Francia ya ha habido también, hay una Asamblea Ciudadana por el Clima, si no me equivoco en Escocia también hay otros ejemplos. Este tipo de acciones, he puesto ese ejemplo, pero hay muchas otras iniciativas ciudadanas de las cuales deberíamos aprovecharnos de cara a poner en marcha acciones bien de adaptación de esas soluciones o de esas medidas que ya se han puesto en marcha y han funcionado, o bien construir sobre ellas para ir inclusive más allá. Y para concluir, vuelvo a lo que decía casi al principio, la investigación y la innovación son claves para la definición y cumplimiento de políticas. Son claves también para llegar más rápido a poner en marcha soluciones. Pero vuelvo a decir también que estamos hablando de investigación e innovación no solamente tecnológica, sino también social. En Horizonte Europa, la acción por el clima es cross-cutting y además tiene tiene un objetivo presupuestario muy importante, que es que el 35% de todos los proyectos, de todas las acciones que se financian en Horizonte Europa, y eso incluye las misiones, tengan que estar relacionadas con el clima. Con lo cual, la implementación será, por supuesto, en este caso estamos hablando de la misión de adaptación al cambio climático, pero evidentemente también a través de otras misiones. Tenemos mucha relación, mucha conexión con la misión de océanos, con la misión de suelos, con océanos y aguas interiores, por cierto, con la misión de suelos, con la misión de ciudades, por supuesto con la misión de cáncer, con otros partenariados que se han lanzado dentro de Horizonte Europa y también con los programas de trabajo de los clústeres que están ahora mismo, que se lanzaron y que ahora mismo hay convocatorias abiertas o a punto de abrirse. Porque al final la idea es que con los topics, con las líneas de investigación que salen dentro de este programa de trabajo, contribuyamos al objetivo de la misión, pero no va a ser la única manera de contribuir a los objetivos de la misión. Con lo cual es importante que podamos aprovechar todas las oportunidades. Y yo vuelvo a poner la diapositiva de los enlaces de interés, que me parece que es fundamental entender cuál es la misión, los objetivos, el plan de implementación. La presentación que hizo la Comisión en el Infoday sobre la misión de adaptación al cambio climático, y quizá que le echemos un vistazo a este documento, que además es un documento vivo, que también es un documento de la Comisión, a las preguntas frecuentes sobre la misión de adaptación al cambio climático. Ya me quedo aquí. Muchas gracias. Y vamos a la parte de preguntas, que espero que haya muchas y buenas preguntas, y que ya sabéis que si yo no las sé contestar en este momento, buscaré la información para daros la respuesta mejor lo más pronto posible. Dejo de compartir porque si no, no veo el chat y voy a ver si soy capaz de... Sí. A ver. Veo que se han formulado aquí ya unas cuantas preguntas y espero que pueda surgir alguna más. Yo creo que vais a poder hablar, no estoy segura. Si podéis encender cámara y micro, yo os agradecería, según os vaya nombrando, que me hicierais directamente la pregunta. Yo creo que va a ser como más interactivo. O si queréis encender todas las cámaras, perfecto. Aunque veo que no. Esperad, que creo... No, no vais a poder. Bueno, pues entonces respondo yo a las preguntas. Creía que sí que ibais a poder, hacer las preguntas. Bueno, pues entonces las preguntas las hago yo, y si no, seguid por favor formulando preguntas en el chat. A ver, Ana Ana Díez de la Comunidad de Castilla y León me dice: ¿las regiones en el tópic 1 y 2 deben formar parte del consorcio? En principio, no necesariamente. Serían esos beneficiarios o esos third parties que serían beneficiarios de las convocatorias lanzadas en el Cascading Fund, ¿vale? Es decir, el consorcio no tiene por qué necesariamente tener en sí incluidos a las regiones y comunidades, o a regiones o a ninguna comunidad, sino generar esos servicios, por así decirlo, a esos third parties, a esos beneficiarios que se beneficiarían a través de la convocatoria en cascada.
tanto en el topic 1 como en el topic 2. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta es de Lourdes Castro, de la UJA, de la Universidad de Jaén, y dice: ¿hay alguna herramienta o plataforma donde buscar socios representantes de comunidades o regiones que tengan que ver con gobernanza y ciudadanía? A ver, ahora mismo en el Funding Attenders Portal, quiero decir, lo que hemos presentado hoy son topics dentro de un programa de trabajo de Horizonte Europa. Y Horizonte Europa es un programa de investigación e innovación. Y los topics, digamos, una cosa que no he dicho al principio y que ahora sí que os quería comentar, las reglas que aplican a estos topics son las mismas reglas de Horizonte Europa. Lo digo porque esto es un tema importante. Entonces, si dentro de cada uno de los topics que aparecen en el Funding Attenders Portal, dentro de cada uno de estos topics de emisiones, suele haber oferta y demanda de posibles socios, pero no encontráis ahí lo suficiente. A ver, hay una plataforma a nivel europeo, que es la plataforma de adaptación, que ahora que me lo preguntáis, lo que voy a hacer, porque esta presentación, igual que las de las otras sesiones paralelas, van a estar, van a estar a vuestra disposición. Voy a incluir también el enlace a la plataforma ADAPT-EU, que es la que es a nivel europeo, porque ahí se podrían encontrar posibles ejemplos o posibles casos o posibles interesados. Se están organizando, por otro lado, algunos eventos de Brokerage Event. Hubo uno hace poco organizado por Turquía, si no me falla la memoria, donde se podrían encontrar también socios. Lo digo porque son los casos que se me ocurren. Si estamos hablando de temas de ciudadanía y digamos, expertos en ciencias sociales y humanidades, quizá una forma de buscarlos sería mirar en proyectos relacionados con el clúster 2 de Horizonte Europa. Entonces, se me ocurren como diversas posibilidades. Yo voy a intentar incluir en la presentación algunos enlaces que os pueden ser de utilidad, pero de todas maneras, Lourdes, quedo a tu disposición para intentar pasar, digamos, buscar algo más concreto que os pueda ser de utilidad o que os pueda ser de interés. Bueno, gracias, Francisco, por tu comentario. Alberto, las regiones y entidades que forman parte de la financiación descascada van a ser seleccionadas en la elaboración de las propias propuestas, o solo se elabora el mecanismo de selección en las propuestas. A ver, lo que se les pide a los consorcios en concreto, tanto en el 1 como en el 2, que es donde está el tema este de financiación en cascada, es que se explique, es decir, en el topic se dice, en el 1, si no me falla la memoria, tenéis que conseguir poner en marcha una herramienta que permita esa evaluación de riesgos. Y esto se tiene que probar con 50 regiones, creo que eran 50, lo que venga escrito en el topic. Bueno, tienen que probarse, o sea, hay que demostrar que se pone en marcha en 50 regiones. Pero claro, la pregunta es, ¿y qué regiones has elegido? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cuál es el proceso que se ha seguido para elegir? ¿Cuáles van a ser los criterios o las variables que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar esas regiones y esas comunidades? Entonces, el mecanismo se tiene que describir, el proceso, el procedimiento se tiene que describir y luego además se tiene que poner en marcha. O sea, son las dos cosas lo que se tiene que hacer. Dani Ferrer, de la Universidad Rovira y Virgili. ¿En los Cascade Funding tenéis pensado alguna acción de información en cuanto se convoquen las calls para los proyectos? Entiendo que, Dani, que a lo que te refieres es que cuando se convoque, digamos, salga la convocatoria. Es decir, ¿el proceso cuál es? Ahora mismo está el topic, se tiene que presentar el consorcio con una propuesta, se tiene que aprobar el proyecto y el proyecto se pondrá en marcha, y al cabo de un periodo de tiempo, que además viene marcado dentro del topic en qué periodo de tiempo tienen que ser capaces de lanzar esa convocatoria de financiación para esas third parties, se lanzará esa convocatoria. Una de las cosas que siempre se ha dicho, siempre se ha solicitado a la comisión, era que tuviéramos un mecanismo claro que de alguna manera obligase
a que los consorcios que tienen que lanzar estas convocatorias en cascada anuncien en la plataforma de la comisión o poniéndose en contacto con los representantes de los Estados miembros o con los puntos nacionales de contacto, que se anuncian estas convocatorias para que, digamos, realmente pueda llegar al máximo número de potenciales beneficiarios. Lo vamos a intentar que esto sea así, todavía más en el caso de las misiones. Y yo creo que la Comisión en ese sentido va a estar muy atenta a que realmente sean lo más abiertas y lo más participativas posible. Lo que pasa que ahora mismo lo que no te sé decir es exactamente cuándo vamos a tener esa información, pero la idea es que en cuanto tengamos la información, darle la máxima difusión, evidentemente. Vale, Virginia, muchas gracias por haber estado. A ver, Mónica Silenzi. Encantada de saludarte, Mónica. Hacía mucho tiempo que no interaccionábamos y un placer volver a saludarte y además con mucho cariño. Mi pregunta tiene que ver con saber si hay convocatorias que incluyen específicamente oportunidades para que organizaciones de terceros países puedan sumarse a los consorcios europeos. Una muy buena pregunta, que además esta pregunta ya salió en el Infoday de la Comisión. A ver, el enfoque de las misiones en general y de esta misión en particular ahora mismo es que, digamos, se centre en lo que serían los países de la Unión Europea y países asociados a Horizonte Europa. Dicho esto, vuelvo a lo que decía antes. Esto es una convocatoria de Horizonte Europa y las convocatorias de Horizonte Europa están abiertas a la participación de entidades de prácticamente todos los países del mundo. Pueden participar entidades de Argentina, por poner un ejemplo, o de otros países terceros dentro de los consorcios que se presenten a estas convocatorias. La respuesta es sí, pero siempre que su participación dé un valor añadido, sea complementaria a, digamos, a lo que ese consorcio vaya a hacer y que se tenga, digamos, presente que el primero e inmediato beneficiario de los resultados de esas acciones, en este caso van a ser las regiones y comunidades a nivel de la Unión Europea y de los países asociados. Pero puede haber entidades de Argentina y de esos terceros países que tengan mucha experiencia, mucho conocimiento en proyectos o en mecanismos, por ejemplo, de participación ciudadana o en temas específicos de acciones de adaptación que se han probado y que se han puesto en marcha y que han tenido resultado, que pueden ser grandes contribuyentes. Pero ya digo, no se puede perder de vista lo que es que el beneficio, el valor añadido europeo tiene que ser para las regiones y comunidades europeas y de los países asociados. Así que muchas gracias, Mónica, y por supuesto también a tu disposición cuando quieras hablamos. Por ahora no tengo más preguntas, pero podéis seguir formulando preguntas. Mira, una cosa que que la iba a comentar y se me ha escapado antes en la presentación. En el topic número 4, que es el de los grandes demostradores, hay un tema muy interesante que tiene que ver con ese portfolio approach que se ha mencionado esta mañana. El portfolio approach en realidad es un concepto que no es exclusivo de las misiones, pero que quizá en estas misiones todavía se ve de una manera más relevante, y es el tener toda una cartera de proyectos y actividades que realmente sean complementarios y que contribuyan a los objetivos de la misión. ¿Esto en qué se puede traducir a nivel de los topics? A nivel de los topics se puede traducir en que en un determinado momento nos empiecen a aparecer topics en los cuales nos digan, pues este topic está preferentemente orientado a tal riesgo climático, a inundaciones o a sequías o a riesgos de incendios, o a que nos digan, o queremos orientarlo a tal región geográfica. ¿Qué ocurre? Estamos en las primeras convocatorias en 2021. Entonces, en 2021, ese tópico en concreto de los grandes demostradores lo que nos dice es que precisamente no hay ninguna indicación de ningún área geográfica o ningún tipo de riesgo climático o de grupo de riesgos climáticos que tenga preferencias sobre otros. Con lo cual, digamos, sería el momento más adecuado para que cualquier tipo de región, comunidad y tipos de riesgos
o tipos de planes de adaptación se pudieran presentar, porque quizá, no digo que vaya a ser así, pero quizá a futuro sí nos podamos encontrar algún tipo de limitación o de orientación hacia un determinado ámbito o hacia una determinada área geográfica. Pregunta de Alberto. Entiendo que las entidades que estarán financiadas por la financiación en cascada no forman parte del consorcio. Supongo que una vez las convocatorias se hayan resuelto y el proyecto arranque, se elegirán las regiones y se hará una call para que los socios que vayan a apoyar las regiones y entrar para el Cascade Fund se presenten, ¿no? Esa es la idea, es decir, la idea es que el consorcio sea un consorcio que defina la herramienta, por ejemplo, en el caso del tópico 1, defina la herramienta de evaluación de riesgos y defina ese procedimiento para identificar a qué regiones se va a aplicar define la convocatoria, ¿vale? En la cual se van a presentar esas regiones y comunidades. Y serán esas regiones y comunidades las que luego se presenten para ser beneficiarias de esa acción o de esa convocatoria que se van a plantear. En el topic primero no se habla de que vaya a haber unos socios específicos para apoyar a las regiones y comunidades. Es en el topic 2, en el cual ya se habla de la definición de los itinerarios, en los cuales sí se habla de una convocatoria que va dirigido a una especie de entidad intermedia que sea la que ayude a las regiones y comunidades. Lo digo porque los dos topics tienen Cascade Funding, pero no tienen exactamente las mismas características la convocatoria de financiación en cascada, ¿de acuerdo? Pero bueno, efectivamente, no se trataría de estar al principio en las regiones, sino estar en la segunda parte, en la convocatoria de financiación en cascada. Luisa Herrero, a ver, la principal plataforma de comunicación del programa de las misiones todavía no está lanzada. Es decir, ahora mismo lo que tenemos en marcha tanto a nivel de Europa como a nivel de España son unas plataformas, o sea, ya hay plataformas relacionadas con adaptación, tanto a nivel de europeo como a nivel español. A nivel español está Adapteca, que está, digamos que es la Oficina Española de Cambio Climático que está detrás de la plataforma. Pero lo que se está planteando, lo que se quiere plantear es tener una plataforma de la misión, una plataforma relacionada con la misión, con la implementación de la misión, que sea capaz de integrar esas plataformas a nivel nacional, también a nivel europeo, de manera que, digamos, todo lo que tenga que ver con adaptación se sea capaz de llegar a través de esa plataforma integradora. No sería empezar de cero, sino ser capaz de aprovechar lo que ya está sin moverlo de sitio, no se trataría de trasladar todos los contenidos, pero de tener un sitio en el cual se dice, hablamos de la adaptación al cambio climático en Europa, entonces vayamos a este punto y desde aquí podremos llegar a diferentes recursos. Esa es la plataforma de implementación que os decía que ahora mismo todavía no está montada, pero se espera que en diciembre de este año ya esté arrancada y que se va a lanzar una convocatoria de expresiones de interés por parte de la comisión para que se pueda presentar quien quiera poner en marcha dicha plataforma. No tengo muchos más detalles sobre ese lanzamiento de esa expresión de interés, pero espero que en cuanto tenga conocimiento de ellos haremos publicidad, daremos información a través del portal español de Horizonte Europa. Ana, de Castilla y León, en los topes 1 y 2 las regiones y comunidades no deben ir preseleccionadas en la propia propuesta. No tienen que ir preseleccionadas precisamente porque una de las cosas que se pide dentro de la propuesta es que se indique cuál sería el mecanismo de selección de esas regiones y de esas comunidades. Luego no se tiene que decir que van a ser tal, esta otra. Lo que se dice en el topic es que, ojo, pensemos en que puede haber regiones que pueden tener más necesidad que otras por condiciones de vulnerabilidad o por condiciones de pocas posibilidades de adaptación hasta ahora y tal, pero no se dice que tienen que ser regiones de tal región, de tal ámbito geográfico, sino que lo que se tiene que explicar es cuál sería el mecanismo que se va a seguir para la definición, para la selección de esas regiones y comunidades. ¿Algún adelanto del próximo Work Program? Ana Tardón, de CIEMAT, gracias por la pregunta. A ver, se está trabajando, estos son topics todavía de 2021, ¿vale?
Pero sabemos, porque la Comisión así ya se lo ha comunicado al Comité Estratégico, que se está preparando y se está finalizando ya la preparación del programa de los topics correspondientes a 2022. La idea es que la apertura de las convocatorias de 2022 sea en mayo de este año y posiblemente el cierre sería en septiembre u octubre. Hasta donde yo conozco, se seguiría en ese programa de trabajo 2022 con esta misma aproximación de abordando los 3 objetivos del plan de implementación. Y no tengo muchos más detalles. También sé que, por lo que nos han comentado, que la propia comisión, pero todavía no ha llegado al comité estratégico, ya está empezando a trabajar las diferentes direcciones generales implicados en cada una de las misiones están empezando a trabajar en lo que sería plantear los topics para las convocatorias de 2023. Y ahí nos pararíamos. Es decir, vamos a tener 2021, 2022, 2023. ¿Y por qué no 2024? Bueno, por lo que os decía, porque en 2023 tiene que haber un proceso de evaluación de las misiones y en función de ese proceso de evaluación puede haber algunos ajustes, algunos cambios que luego se trasladarían a lo que sería una segunda versión posiblemente del plan de implementación y que podrían también afectar a cómo saldrían las convocatorias dentro del programa de trabajo de Horizonte Europa. No sé si va a haber alguna pregunta más. Ya estamos casi, bueno, hemos pasado un poquito más de casi en hora y cuarto. Yo, de todas maneras, ya sabéis, me quedo a vuestra disposición. La presentación va a estar a vuestra disposición y ahí tenéis mis datos de contacto. Solamente volver a comentaros una cosa que se ha dicho al principio y que creemos que es fundamental. Estos topics de Horizonte Europa son muy importantes. Creemos que España tiene muchas posibilidades, que sois muy buenos y podéis tener gran éxito aquí. Pero es verdad que las misiones van más allá de lo que es investigación e innovación. Y nos queda un gran trabajo por delante para trabajar en esa gobernanza que se hablaba a nivel de nuestro país, de nuestras comunidades autónomas, de nuestras regiones, de nuestras comunidades, de ver cómo podemos poner en marcha, además de estas acciones de investigación e innovación, otras acciones que contribuyan a conseguir ese objetivo global de tener una Europa resiliente para 2030 y de cara al 2050. Y para eso también contamos con vosotros. Así que muchas gracias y buenos días. Gracias a todos.